Hola, hola chicas, vamos a tejer Avergüenza de Intensamente, mide 22 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana Abuelita o Sinfonía, les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. Ahora, el tamaño va a depender mucho del material que utilicen y también de la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que uso es de 1.6 milímetros. El tutorial lo vamos a hacer en 3 partes. La primera parte vamos a hacer las extremidades y el cuerpo. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un crochet número 2. Vamos a utilizar este plástico para la planta de los zapatos. Ustedes pueden usar el que tengan. Alfileres, aguja gruesa, aguja delgada. La aguja delgada lo vamos a utilizar para bordar. Marcador, tijera, limpia pipa, vamos a utilizar 2 de estos. Pegamento silicona para pegar el cabello. Y para los ojos vamos a utilizar estas 3 mechillas, negro, café y blanco. Vamos a utilizar ojos de seguridad de 6 milímetros, son pequeños, pero puede variar el tamaño, depende del tamaño de amigurumi que le salga. Vamos a utilizar morado para las cejas y la boca. Estos son los hilos que vamos a utilizar: blanco, lila, rosa salmón, morado, azul claro. Y también vamos a utilizar guindo y un poquito de negro. Vamos a tejer Avergüenza y empezamos por los zapatos. Haremos 8 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer la primera vuelta y haremos un aumento triple en la segunda cadena, 3 puntos bajos en un solo punto. La vuelta 2 vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. A este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde está el marcador sería el punto número 6. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total nos van a quedar 25 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Haremos un punto bajo, un aumento. Por 3 veces, ya hicimos uno, nos faltarían 2 más. Listo, ya hicimos un punto bajo, un aumento por 3 veces.
Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora a este otro lado vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ya hicimos uno, nos faltarían 3 más. Listo, ya hicimos un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí donde está el marcador es el punto número 6. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total nos van a quedar 32 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 3 veces. Listo, ya hicimos 2 puntos bajos, un aumento por 3 veces. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. A este otro lado vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Un aumento por 4 veces. Listo, ya hicimos 2 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde está el marcador es el punto número 6. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 39 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 5 y haremos puntos bajos alrededor, los 39 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 6, pero antes vamos a centrar. Vamos a tejer más o menos hasta aquí. Haremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer hasta ahí, sacamos el marcador y ahora recién vamos a empezar desde aquí la vuelta 6. Vamos a tejer en la hebra de atrás. Ponemos el marcador y empezamos a tejer en la hebra de atrás los 39 puntos bajos. La vuelta 7 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 39 puntos bajos. Estamos un punto antes de terminar la vuelta 7. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador. Hacemos un punto bajo, pero no vamos a cerrar con color blanco. Vamos a cerrar con color guindo. ¿Listo? Ahora aquí en el punto bajo vamos a poner el marcador. Ahora vamos a hacer la vuelta 8 y haremos puntos bajos alrededor, los 39 puntos bajos. De paso aseguramos estas 2 hebras. Cortamos. Listo. Y seguimos tejiendo. Aquí estamos un punto antes de terminar la vuelta 8. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador, hacemos un punto bajo y volvemos a poner el marcador. Este paso siempre lo vamos a hacer para que los aumentos y disminuciones nos queden en el mismo lugar, tanto a ustedes como a mí.
Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 39 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 9 a la vuelta 10. Antes de seguir avanzando más, vamos a hacer esta parte de color negro y lo que vamos a hacer es insertar aquí donde hemos hecho el cambio de color, ahí. Metemos el hilo por esta parte de adentro y sacamos hacia afuera. Vamos a hacer punto cadena. Así. En total 39 punto cadena vamos a hacer. No lo vamos a hacer ni muy ajustado ni muy flojo. Normal. Dejamos hilo para cerrar. Listo. Ahora insertamos a nuestra aguja lanera y nos vamos a la primera cadena de aquí abajo. Ahí metemos. Ahora vamos al medio de la cadena donde hemos empezado. Ahí. Formamos una pequeña cadena y este hilo insertamos y sacamos aquí atrás. Listo. Lo que vamos a hacer es hacer 2 nudos con estos 2 hilos. 1 y 2. Cortamos. Listo. Vamos a hacer la vuelta 11. Haremos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Vamos a hacer 7 disminuciones seguidas aquí en la parte de adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, ya hicimos las 7 disminuciones. Terminamos con 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 10, 11, 12 y aquí donde está el marcador sería el punto número 13. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 12. Haremos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. En la parte de aquí adelante vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Terminamos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8, 9 y aquí donde está el marcador sería el punto número 10. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total nos van a quedar 26 puntos bajos. Antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es cortar este plástico midiendo la base del zapato. Yo utilizo este plástico que normalmente lo usan como forro de las fotocopias. Corté 2 ya que es muy flexible y nosotros queremos que sea un poco duro. Entonces lo que vamos a hacer es insertar al zapato, metemos y listo. Así se va a formar. Acomodamos bien y seguimos tejiendo. La vuelta 13 vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora lo que vamos a hacer es en esta parte un punto bajo, una disminución por 4 veces.
¿Listo? Terminamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí donde está el marcador sería el punto número 7. Ahora, en vez de cerrar con este color, lo que vamos a hacer es cerrar con el color lila. Ahí. Listo, ponemos el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 22 puntos bajos. La vuelta 14 haremos los 22 puntos bajos alrededor. De paso aseguramos estas 2 hebras. Cortamos y seguimos tejiendo. La vuelta 15 vamos a tejer en la hebra de atrás los 22 puntos bajos. La hebra de adelante vamos a dejar para luego hacer el borde. Y así nos tiene que ir quedando. Rellenamos. Vamos a rellenar. Y a medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando. Como ya saben. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de 22 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 16 a la vuelta 18. La vuelta 19 vamos a hacer un aumento y 21 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 19, 20 y 21, aquí donde está el marcador. Listo, ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 23 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 20 y haremos los 23 puntos bajos. La vuelta 21 haremos un aumento y puntos bajos alrededor, los 22 puntos bajos. 1, 2, 3, 19, 20, 21 y aquí donde está el marcador sería el punto número 22. Listo, ponemos el marcador. En esta vuelta en total tendremos 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 22 y haremos esos 24 puntos bajos. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Hasta la vuelta 22 vamos a hacer 2 iguales. La pierna izquierda lo que vamos a hacer es tejer 6 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos un punto deslizado y cortamos. Listo. Esto estamos haciendo para que las dos piernas estén más o menos del mismo tamaño y no varíe. Ahora lo que vamos a hacer es doblar ambas piernas ahí y el marcador vamos a poner donde hemos doblado. Sacamos el marcador de la pierna derecha y ponemos donde hemos doblado. Justo ahí. Ahora, la pierna derecha vamos a hacer puntos bajos hasta donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí donde está el marcador sería el punto número 7. Listo.
Ahora lo que vamos a hacer es unir con esta otra pierna. Y lo que vamos a hacer es sacar el marcador. Y ahí vamos a hacer un punto bajo. ¿Listo? Ya. Ponemos el marcador aquí donde hemos hecho el punto bajo. Ahora, desde aquí vamos a hacer el conteo de la vuelta 23. En esta pierna tenemos 24 puntos bajos. Como ya hicimos un punto, vamos a hacer 23 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 22, 23 y 24. Ahora nos vamos a la otra pierna y haremos 24 puntos bajos alrededor de esta pierna. 1, 2, 3, 22, 23 y 24. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y volvemos a poner el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 48 puntos bajos. Cada pierna tiene 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 24 y haremos los 48 puntos bajos alrededor. Estamos un punto antes de terminar la vuelta 24. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador. Hacemos un punto bajo y no lo vamos a cerrar con color lila. Vamos a cerrar con color azul claro. Ahí. Listo. Ponemos el marcador al mismo lugar. Acomodamos. Ahora vamos a tejer la vuelta 25 y haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Estamos asegurando estas 2 hebras más. 5, 6 y 7. Cortamos. Ponemos hacia atrás. Y haremos un aumento. Vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. La vuelta 26 vamos a tejer en la hebra de atrás. Ahí. Los 54 puntos bajos. La hebra de adelante vamos a dejar para hacer el borde de la chompa. La vuelta 27 haremos puntos bajos alrededor, los 54 puntos bajos. La vuelta 28 haremos 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 7, 8. Un aumento. Vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Haremos 2 vueltas de 60 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 29 y 30. Haremos la vuelta 31. Vamos a hacer 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer un aumento. Haremos 9 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 66 puntos bajos. Vamos a hacer 12 vueltas de 66 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 32 a la vuelta 43. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es el borde de la chompa y vamos a tejer en estas hebras que dejamos hacia adelante.
insertamos el crochet, sacamos la hebra, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Ya. Ahora vamos a hacer un punto alto donde hicimos las 3 cadenas. Haremos puntos altos en todas las hebras que dejamos adelante. De paso aseguramos este hilo. En total vamos a hacer 54 puntos altos en la hebra que dejamos hacia adelante. Ahora vamos a hacer el borde del pantalón y vamos a hacer aquí en las hebras que dejamos hacia adelante. ¿Listo? Haremos 2 cadenas, 1, 2. Vamos a hacer un punto medio alto aquí donde hicimos las cadenas. ¿Listo? Vamos a hacer 4 puntos medios altos. Ya hicimos 1, nos faltarían 3 más. De paso aseguramos este hilo. 2, 3, 4. Haremos un aumento. Vamos a hacer 4 puntos medios altos, un aumento por 4 veces. Cortamos esta hebra, listo, y seguimos tejiendo. Terminamos con 2 puntos medios altos, 1 y 2. Listo. Ahora vamos a cerrar, nos vamos aquí a esta cadena, a la primera. Y vamos al medio de la cadena por donde hemos empezado. Vamos a formar una pequeña cadena. Nos tiene que quedar así. No vamos a jalar mucho para que no se note. Así. Así lo vamos a cerrar. De igual manera, la chompa igual lo vamos a cerrar de la misma forma. Seguimos avanzando. Haremos 2 vueltas más de 66 puntos bajos, la vuelta 44 y 45. Ya hicimos las 2 filas más, ahora esto lo dejamos ahí y vamos a hacer la mano. Haremos la mano y vamos a hacer en este rosa salmón. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. Nos van a salir 12 puntos bajos. La vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de 18 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 4 a la vuelta 7. Listo, ya tejimos. Ahora lo que vamos a hacer es dejar a un ladito esto y vamos a tejer el dedo pulgar. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos.
Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y vamos a hacer 6 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer un punto deslizado y listo, cortamos. Así de pequeño va a ser nuestro dedo meñique. Ahora el tejido vamos a sacar hacia afuera, ahí. Jalamos el anillo mágico y listo. Lo que vamos a hacer es en la vuelta 8 la unión con el dedo. Entonces nos vamos donde hemos hecho el punto deslizado, sería aquí. Y vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor de este dedo pequeño, serían 6 puntos bajos. Ya hicimos 1, nos faltarían 5 más. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos vamos a esta parte de la mano y haremos 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 16, 17 y aquí donde está el marcador es el punto número 18. Listo, ponemos el marcador al mismo lugar. Ahí. Cortamos para que nos dejen tejer, no desde el rincón claro. En esta vuelta en total tendremos 24 puntos bajos. Tenemos 18 puntos bajos aquí en la mano y en el dedo 6. En total 24. Ahora vamos a hacer la vuelta 9 y haremos esos 24 puntos bajos. La vuelta 10 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 4 veces. Y al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos. La vuelta 11 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Haremos 3 puntos bajos, una disminución por 4 veces. Y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 16 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 12 y 13. La mano izquierda lo vamos a hacer tal cual como está. Por ejemplo, aquí es donde termina nuestra vuelta número 13. En aquí es donde cambiamos de color. En la mano izquierda lo cambiamos ahí de color y la terminación nos queda a este lado. Entonces, en la mano derecha vamos a tejer 6 puntos bajos más para que la terminación nos quede hacia adentro. Sacamos el marcador y vamos a tejer 6 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a hacer el cambio de color. Hacemos el cambio de color. Ahí. Listo. Y vamos a acomodar. El marcador ponemos aquí en el último punto que hicimos. Y desde aquí haremos el conteo de la vuelta número 14. Haremos 16 puntos bajos. De paso aseguramos estas 2 hebras.
Cortamos para que nos deje tejer. Y seguimos tejiendo. La vuelta 15 vamos a tejer en la hebra de atrás. La de adelante vamos a dejar para hacer el borde de la chompa. Vamos a tejer 16 puntos bajos en la hebra de atrás. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a tejer 13 vueltas de 16 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 16 a la vuelta 28. Antes de seguir avanzando, vamos a poner el limpiapipa. Doblamos de la mitad y la parte que está doblada vamos a poner aquí adentro. Y vamos a rellenar un poco, no mucho, solo para dar volumen. El relleno lo tenemos que poner en la parte donde no hicimos el cambio de color. Así. No vamos a poner mucho porque luego se tiene que doblar. Ahí. Como tiene limpiapipa, se va a doblar fácilmente. Así. Y en este igual, así se tiene que doblar. Ahora vamos a seguir tejiendo con el limpiapipa puesto y a medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando, pero no vamos a rellenar mucho, solo para dar volumen. Terminamos con un punto deslizado y listo. Ahora lo que vamos a hacer es el borde de la chompa y vamos a hacer en estas hebras que dejamos hacia adelante. Insertamos el crochet aquí en la hebra de adelante y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer un punto alto donde hicimos las 3 cadenas. Vamos a hacer puntos altos alrededor. De paso aseguramos esta hebra. En total vamos a hacer 16 puntos altos. Cortamos y seguimos tejiendo. Listo, dejamos un poco de hilo para cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el tejido y nos vamos hasta la primera cadena, que es esta. Pasamos por debajo y nos vamos a la cadena de inicio. Vamos a formar una pequeña cadena. Ahí. Listo. Y nos vamos hacia abajo, aquí. Jalamos un poquito. Y listo. Aseguramos aquí un poquito. Ya tenemos los dos bracitos. Como pueden ver, las terminaciones van hacia adentro. Ahora vamos a hacer la unión del cuerpo con las manos. Lo primero que vamos a hacer es doblar la mano ahí para que el limpiapipa no se mueva. Vamos a hacer lo mismo con las dos manos. La parte que hemos doblado tiene que estar aquí donde hicimos el cambio de color en ambas manos. Ahora, para hacer la unión con el cuerpo, nuestro tejido tiene que estar al medio. Doblamos de la mitad por la parte de atrás y tiene que estar al medio. Empezamos con la vuelta 46. Haremos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 11, 12, 13 y 14.
El dedo tiene que estar hacia adelante y el cambio de color y la terminación hacia adentro. Entonces lo que vamos a hacer es esconder este hilo con el que hicimos y vamos a unir. Posicionamos bien nuestro limpiapipa, lo vamos a doblar aquí para que nos deje tejer. Ahí. Vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Ahora vamos a tejer aquí adelante 28 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27 y 28. Ahora vamos a unir con el otro brazo. Igual vamos a esconder este hilo y tiene que estar el dedo hacia adelante y las terminaciones hacia adentro. Lo vamos a unir con 5 puntos bajos. Insertamos aquí más o menos al cálculo. Hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Terminamos con 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 11, 12, 13 y aquí donde está el marcador es el punto número 14. ¿Listo? Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 66 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 47 y haremos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 12, 13 y 14. ¿Listo? Ahora, en esta mano vamos a hacer 11 puntos bajos, los restantes de los 16 puntos bajos que teníamos en total. Ya usamos 5 puntos bajos en la unión. Haremos los 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Ahora vamos a tejer aquí adelante los 28 puntos bajos. 1, 2, 3, 26, 27 y 28. En este otro brazo igual vamos a hacer 11 puntos bajos, los restantes de los 16. 1, 2, 3, 9, 10, 11. ¿Listo? Terminamos con 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 11, 12, 13 y aquí donde está el marcador sería el punto número 14. ¿Listo? En esta vuelta en total tendremos 78 puntos bajos. En la parte de la espalda tendremos 14 puntos bajos, el brazo 11 puntos bajos, adelante 28 puntos bajos, en el otro brazo 11 y en la parte de la espalda 14. En total nos dan 78 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 48. Haremos los 78 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es escondemos bien las puntas, doblamos
y lo metemos aquí adentro para que nos deje tejer así. La vuelta 49 haremos 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Haremos una disminución. Vamos a hacer 11 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 72 puntos bajos. La vuelta 50 vamos a hacer los 72 puntos bajos. La vuelta 51 vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Haremos una disminución. Vamos a hacer 10 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 66 puntos bajos. La vuelta 52 haremos los 66 puntos bajos alrededor. La vuelta 53 vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Una disminución. Vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. La vuelta 54 tendríamos que hacer 8 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya hicimos 1, 2, 3, 4. Disminuimos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Una disminución. Vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto número 4. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 55 y haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos una disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Y a medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando. La vuelta 56 tendríamos que hacer 6 puntos bajos, una disminución. Pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos. Ya hicimos 1, 2 y 3. Haremos una disminución. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador es el punto número 3. Listo, ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 42 puntos bajos. Ahora haremos la vuelta 57. Haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución.
Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. Rellenamos, vamos a rellenar el cuerpo y también los brazos. Ahora vamos a hacer la vuelta 58. Tendríamos que hacer 4 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Disminuimos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Disminuimos. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 59 y haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Vamos a rellenar. También vamos a rellenar a los hombros para que no sean caídos. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador vamos a hacer el punto número 2. No vamos a cerrar con color azul claro, vamos a cerrar con color rosa salmón. Ahí vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta sería la vuelta 60. Los 24 puntos bajos en la hebra de atrás. Haremos la vuelta 61. Vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 24 puntos bajos. Terminamos con un punto deslizado. Vamos a dejar hilo para coser el cuerpo con la cabeza. Hasta aquí vamos a hacer el tutorial de vergüenza, la primera parte. Nos vemos en la segunda parte. Adiós.